La predicación cristocéntrica desde toda la Biblia, por Edmund P. Clowney. ¿Le puedo invitar a examinar su Biblia? Mire con cuidado las señales de desgaste a lo largo del filo de las páginas. A menos que su Biblia sea bastante nueva o usted sea un predicador extraordinario, predeciré que usted puede encontrar con su uña del pulgar donde comienza el Nuevo Testamento. Es donde la tinta dorada se ha desvanecido del filo de las páginas en una línea bien definida. Muy probablemente usted puede encontrar los Salmos o Isaías por los filos de las páginas también. Usted se puede dar una idea viendo su archivo de sermones en qué porción ha predicado textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si nosotros vamos a llevar Biblias y no simplemente testamentos de bolsillos, seguramente debemos usar el Antiguo Testamento más de lo que lo hacemos. La Biblia misionera de la Iglesia Apostólica fue el Antiguo Testamento. Nuestro Señor en las sinagogas de Nazaret, Lucas 4, Pedro en Pentecostés, Hechos 2, Pablo en las sinagogas de Asia Menor y Grecia, todos ellos predicaron el Evangelio usando el Antiguo Testamento. Durante el tiempo en el que el testimonio apostólico sobre Cristo todavía se estaba registrando, el Antiguo Testamento era la escritura a partir de la cual la Iglesia predicó a Cristo. ¿Por qué usamos el Antiguo Testamento con poca frecuencia en nuestra predicación? Algunos predicadores quizás descuidan el Antiguo Testamento porque ni siquiera predican textos bíblicos. Ellos prefieren predicar sobre temas que son más o menos bíblicos. Otros sienten que el Antiguo Testamento está demasiado lejos de la vida contemporánea. Un gran obstáculo ha sido la idea de que los textos del Antiguo Testamento no presentan el Evangelio con claridad. Los predicadores cristianos bien pueden tener miedo de predicar sermones de sinagogas o ser legalistas o moralistas en su ministerio desde el púlpito. Si vamos a predicar de la Biblia entera, debemos ser capaces de ver cómo toda la Biblia testifica a Jesucristo. La Biblia tiene una llave, una que abre la comunicación del Antiguo Testamento con el Nuevo. Esa llave está presente al final del Evangelio de Lucas 24, 13, 27 y 44 al 48. Se encuentra en la enseñanza de Jesús después de su resurrección, cuando Jesús encontró a los dos discípulos desalentados en el camino a Emaús la mañana de su resurrección. Él no les quitó su dolor revelándoles a ellos de una vez. Él no los hizo reconocerle diciendo celofas, como antes había dicho María en Juan 20:16. Al contrario, los reprendió por su necedad. Ellos no podían creer en la resurrección aún después de oír el informe de las mujeres acerca de la tumba vacía. ¿Por qué? Porque eran tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Lucas 24:25. Ellos no reconocieron que el Cristo tenía que sufrir estas cosas y entrar en su gloria. Jesús comenzó con los libros de Moisés y a través de todos los profetas, Él les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Sus corazones ardían dentro de ellos cuando veían cómo todas las escrituras se enfocaban en Cristo. Solamente después de esta experiencia fueron abiertos sus ojos para reconocer al Señor en el partimiento del pan. Más tarde, el Cristo resucitado continuó su instrucción enseñando que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Lucas 24, 44, 45. ¿Qué les enseñó Jesús a sus discípulos durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión? Aparentemente la cobertura era extensa. Moisés, los profetas, los salmos. Estas son las tres divisiones importantes en las escrituras hebreas. Había progreso también. La frase comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y el uso del verbo diermeneo indica una interpretación razonada. Jesús no presentó un curso en eisegesis. Él interpretó lo que las escrituras dicen y abrió la mente de sus discípulos para comprenderlo. La comprensión produjo convencimiento, un corazón ardiente. Aunque Jesús mismo fue el maestro, Él no supuso que solo Él podía interpretar las escrituras. Más bien, Él los culpó de ser como insensatos y tardos de corazón, porque ellos no habían percibido el claro significado del Antiguo Testamento. Desde luego, tan claro es el mensaje en las escrituras que su malentendido debían ser por un bloqueo mental de algún tipo, una ceguera a la verdad expresada. ¿Desearía usted haber podido asistir a la conferencia de Cristo durante los 40 días? Concluye tristemente
que usted no tiene idea respecto a lo que es la interpretación completa y clara del Antiguo Testamento? Deténgase un momento. Lucas pone énfasis en la interpretación del Antiguo Testamento en medio de sus 2 volúmenes sobre lo que Jesús hizo y enseñó después de su resurrección y ascensión, Hechos 1:1. Está Lucas entonces describiendo enseñanzas secretas del estilo gnóstico. Presenta a Jesús como dando instrucción secreta a unos pocos discípulos quienes fueron iniciados en su doctrina. Claro que no. Lo que Jesús les explicó sobre el Antiguo Testamento fue la llave para la predicación de sus discípulos. Lucas registra para nosotros cómo los apóstoles usaron esta nueva comprensión predicando al Cristo de todas las Escrituras. El sermón de Pedro en Pentecostés interpretó pasajes de Joel y de los Salmos 16 y 110, Hechos 2, 17, 21, 25, 28 y 34. Después Pedro declaró en el templo el cumplimiento de lo que había anunciado por boca de todos sus profetas. Él citó Deuteronomios y agregó: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días.